Ustedes fueron los que decidieron y esta vez toca el Mega Iceberg de Rareware, o Rareware, o Rare, como le quieran llamar. Este que marcó nuestra infancia con juegos tan tremendos como Donkey Kong Country, el 2, el 3, trayendo una de las trilogías más perfectas de toda la historia, Killer Instinct tanto para arcades como la Super Nintendo y su secuela tanto en arcades como en Nintendo 64, y por supuesto muchísimos juegos más que marcaron antes y un después de cómo desarrollar los juegos tanto de plataformeros como de más géneros. Ustedes decidieron que tenía que hacer este iceberg, así que lo vamos a hacer. Si ustedes tienen otra idea de otro iceberg que tendría que hacer, dejen en los comentarios, ya que me estoy quedando sin ideas para hacer iceberg, ya que esta idea está súper prostituida. Sin más relleno que dar en este video, podemos empezar de una vez con el iceberg. Brian Mayer, tuki 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 tuki, tuki 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 ta, agárrate este burrito que ya vamos a llegar. En el año de 1985, los hermanos Stamper, tanto como Tim como Chris, crearon una compañía. Esta bajo el nombre de Rare, también conocida como Rareware. En el año 1986 es donde hasta ahí se interesan por participar con Nintendo. Incluso ese mismo año sacan su primer título para la nueva compañía llamado Slalom, para Nintendo Entertainment System o para los cuatos la NES o la PlayStation para aquellos que tuvieron buena infancia. Desde entonces los hermanos Stamper siempre desarrollaron para Nintendo, pero aparte de desarrollar solo para ellos, también desarrollaron cerca de 20 títulos para la NES. Pero el juego que sobresalió de todo el resto fue uno llamado Snake, Rattle and Roll. Espero haber pronunciado eso bien. Este videojuego lo que hacía era demostrar las verdaderas capacidades gráficas de la consola de Nintendo, capacidades que por supuesto Rareware, como un gran innovador que verá más adelante, fue el único que pudo haber visto. Este es un juego considerado como las obras maestras de Rareware, aparte también con Battletoads, que hablaremos un poquito más de ese más adelante. Para Nintendo Entertainment System fue uno de los considerados juegos más difíciles de la misma consola, pero también uno de los mejores beat 'em up de toda la historia, haciendo que Rareware fuera uno de los más conocidos por Nintendo, y luego Nintendo comprara el 49% en el año 1994 para convertirse en second party de Nintendo. Brian Mayer, tuki 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 tuki, tuki 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 ta, agárrate este burrito que ya vamos a llegar. Ahora, alejándonos un poquito más de la historia, vamos a ir a algo más gracioso si lo quieren ver. Vamos a ir por supuesto a los glitches o denominados bugs, que es básicamente lo mismo. En este caso, los glitches y bugs en los juegos de Rareware no son algo poco usual, no es algo raro. Realmente son bastantes cosas interesantes de ver, porque hay algunos que te dejan pensando qué chingados estoy viendo, y otros que rompen totalmente el juego. Por ejemplo, en Donkey Kong Country hay un vergo y vergo y vergo de glitches que ayudan para completarse el juego más rápido. Por ejemplo, o sea, Diddy Kong, que te trogaste para hacer ese tipo de babosadas. Y por supuesto Killer Instinct haciendo ese tipo de combiadas que, bueno, o sea, yo creo que la palabra follada aquí queda muy corta. Por supuesto también tenemos glitches en Donkey Kong 64, en Conquest for Day. Por supuesto tenemos también glitches en Banjo-Kazooie. Pero para mí los más interesantes son los de 16 bits, porque créanme que la cantidad que hay, y además encima lo graciosos que son y rompemadres que pueden llegar a ser, son bastante divertidos. Brian Mayer, tuki 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 tuki, tuki 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 ta, agárrate este burrito que ya vamos a llegar. Pero ¿alguna vez se han preguntado cuál fue el primer juego que hizo Rareware bajo la publicación de Nintendo? Antes dijimos que ellos ya habían programado para la NES, ¿no? 20 juegos más o menos. Bueno, ¿qué tal si decimos que Rareware, el primer juego que publicó Nintendo, donde Nintendo por fin le agarró confianza, fue Donkey Kong Country? Otro dato interesante es que para el año 94 Nintendo había comprado el 49% de la compañía, cosa que ya verán más adelante que es algo estúpido pensarlo, pero bien, quédense con eso. Luego de comprar la compañía, así es, Rareware pidió la IP, es decir, la licencia a Nintendo de Donkey Kong, ya que muchos sabrán que los hermanos Stamper vienen de Europa, más específicamente de Inglaterra, donde Europa no fue tan conocida a Nintendo, ya que por esos lados siempre se usaban las computadoras, siendo Donkey Kong uno de esos pocos juegos que sí logró hacer un boom extraordinario. Así que fue así como Rareware pidió la IP, rediseñaron de una vez los monitos y por supuesto crearon uno de los mejores juegos de toda la historia, teniendo uno de los mejores programadores, una de las mejores músicas que estarán escuchando de fondo. O sea, de verdad, si ustedes me dicen que esa música es mala, por favor no me vuelvan a hablar. Y por supuesto trayendo el reconocimiento que se merecía Rare desde qué tiempos, ya que aunque sí fueran conocidos en Inglaterra como verán más adelante, en nivel mundial no tanto.
Luego de lanzar Donkey Kong Country demostraron que la Super Nintendo, aunque sí necesitó de chips, aún así podía dar un rendimiento sobresaliente a comparación por ejemplo la Sega Genesis, que lo único que pusieron que fue la Mega CD. Este juego marcó un antes y un después como Rare desarrollaba juegos, y fue hasta cuando sacaron el juego que Nintendo les dio la mano y les dijo: ¿quieren ser Second Party? Para el que no sepa qué es una Second Party, vendría siendo que desarrollaran solamente para Nintendo, no para otras compañías, pero aún así no la habían comprado por completo. Así fue como Rareware se hizo un nombre en la industria y por supuesto no dejaría de sacar revolución tras revolución. Brian Mayer, tuki 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 tuki, tuki 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 ta, agárrate este burrito que ya vamos a llegar. Pero ahora se preguntará, ¿cómo una compañía nueva con solo dos tipos, que aunque hoy en día los llamen genios, cómo chingados sabes muy bien el potencial? Bien, quiero que se posicione en el año 1986, donde dijimos que habían pasado toda la venta y cosas por el estilo. Bueno, Rare lo que pasó es que dijo: ¿cómo llamamos la atención de Nintendo? Tan sencillo. Tim y Chris vinieron y dijeron: vamos a piratear la NES, vamos a hacerle una ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa? No me quiero meter aquí en babosadas de eruditos, pero es básicamente... Es el proceso que identifica las propiedades de un objeto físico mediante la realización de un análisis exhaustivo de su estructura, funciones y operaciones. Sí sé que puede ser una explicación muy vaga, pero para que me entiendan, en aquel momento ni siquiera la propia Nintendo sabía que había vulnerabilidades. Nadie hasta ese momento había vulnerado lo que vendría siendo la NES. Aparte, por supuesto, los Game Sharks, pero estamos hablando de piratería. No estamos hablando de códigos dentro de los juegos. Y fue hasta que Rare, es decir, los hermanos Stampers, vinieran, usaron la ingeniería inversa para lograr encontrar los datos. Y como les digo, no soy un erudito, pero algo casi que era imposible. Incluso para la propia Nintendo era como, ¿cómo verga lo hicieron, güey? Y Nintendo, por primera vez en la historia que yo sepa, en vez de demandarlos, dijeron: ¿qué tal si lo utilizamos a nuestro favor? Y fue así como le agarraron la confianza de que lanzaran los juegos y fuera algo como la consentida de los mismos durante la época de la NES. Y no digamos ya donde la Super Nintendo, en el año 94, como mencioné anteriormente, donde compraron parte de la compañía. Brian Mayer, tuki 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 tuki, tuki 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 ta, agárrate este burrito que ya vamos a llegar. Los juegos de Rare son caracterizados bastante por tener un chingo de humor. Tanto como Easter eggs como Conquer Bad Fur Day, que son un vergo y daría un video completo para hacerlos, desde referenciar otros de sus propias sagas en otras. Una de las más populares fue una descartada, algo irónico, pero es una de las más interesantes entre muchas comillas. En el juego de Donkey Kong 64 tendríamos esto. En la beta descartada del juego, por supuesto porque eso no está en la versión final, donde aparece Banjo-Kazooie diciendo una de dos: que Banjo-Kazooie en su mundo es ficticio o que son del mismo mundo. Y aparte también tenemos los Banjo-Kazooie donde aparece Donkey Kong aquí. Pasa que eso también fue descartado, haciendo que podría decirse de una manera teórica y creepypastera que ambos viven en el mismo universo. Por supuesto, esto no sería canon dentro del lore de Nintendo, ya que eso nunca llegó a surgir. Y aparte, Banjo-Kazooie ni siquiera es parte de Nintendo actualmente, sino que de Microsoft. Realmente pensaría que este easter egg hubiera estado bastante chido que se hubiera quedado. Brian Mayer, tuki 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 tuki, tuki 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 ta, agárrate este burrito que ya vamos a llegar. Como cualquier compañía que se respeten de los años 80, sí o sí tenían que hacer cosas raras con sus IPs. No me pregunten por qué, pero en esos tiempos era súper popular hacer series de las mismas, películas de las mismas, juguetes de las mismas, y Rareware no se quedó atrás. Por ejemplo, en términos de cómics tenemos a Killer Instinct. Sí, yo sé que ustedes ni siquiera se habían enterado que Killer Instinct tuvo un cómic, pero así es, un cómic totalmente oficial, hecho por Rare y por supuesto Nintendo y otra compañía que nadie conoce en su vida. Aparte también tenemos una serie de Battletoads que nunca llegó a surgir, siendo pilotos. Pero eso también andaremos más tarde. Pero ¿por qué menciono esta serie? Bueno, porque se dice que esta serie iba a estar basada en los cómics. Problema: el único piloto que se ha revelado, lo más probable es que no se basara la serie en los cómics. ¿Por qué? Primero, que los cómics salieron, se cree, después del piloto. Y segundo, si digamos que el piloto se ha filtrado de una manera, digamos, tardía, aún así el piloto nos deja entender que son 4 chavos los que se convierten en Battletoads, cuando mientras tanto los cómics son como las tortugas ninjas, que bueno, ya son tortugas, no personas que se convierten en una, haciendo todavía más interesante.
la historia de Battletoads, complementándola por supuesto con los cómics. Realmente es algo bastante extraño pensar que los videojuegos tuvieran cómics más allá de Mortal Kombat, que sí tiene un vergo de lore, y un poquito de Super Mario para explicar por ahí y por allá porque chingados primero Mario no se coja a otra princesa y siempre quiere ir con Peach, pero por supuesto con Rare es un poquito más raro. Luego de que Microsoft comprara Rare, por supuesto iba a aprovechar las IPs, iba a aprovechar todo lo que tenía a su mano para explotarlo y hacer un montón de juegos. Lamentablemente no le salió bien porque los únicos juegos que sacó fueron, digamos que medio lamentables. El primero que vamos hablando sería como el de Battletoads, que realmente es plano, es mediocre, de 1 al 10 le doy un 5. Luego tendríamos Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, que sé que no es un remake, que es más bien una secuela, un spin-off, pero lo cuento más que todo como un remake entre muchas comillas, porque muchos en su momento pensaban que era así. Y de verdad puedo meter este juego en otro puesto que no sean juegos lamentables. Y luego tenemos por supuesto Conker Bad Fur Day. Ahora este lo pongo no tanto porque sea malo, sino que siendo un remake trae muy pocas cosas nuevas aparte del multijugador, que sí es muy bueno. Pero aparte de eso solamente censura algunas partes. A Conker en mi opinión lo pone como el culo, o sea de verdad las texturas no me gustan, al menos a mí. Y aparte la crítica tampoco lo recibió muy bien porque si Conker le fue mal en crítica, supuestamente porque ya saben adulto, bueno pues esos tiempos también a Conker le fue mal en la Xbox. Pero hoy en día los tiempos han cambiado y pues miran a Conker para la Xbox un juego meh. La verdad que yo le haría un 7 de 10, pero lo pongo en lamentables porque desde cuando remakes no traen cosas nuevas. Aparte también hablando de los lamentables iban a ver un remake de Killer Instinct. Lamentablemente no tuvimos hasta tiempo después para la Xbox. Y nos trajeron creo que uno de los peores juegos de pelea. O sea, no es por ofender, pero la pura si me pones un Battle Pass en un juego de peleas, ya con eso hermano creo que ya tu juego apesta. A la hora de desarrollar un videojuego es normal que hagan versiones preliminares, versiones que al final se eliminan y no se toman en cuenta. De estas versiones vamos a estar quitando dos porque son las más especialitas que vamos a estar viendo alrededor del iceberg. Pero aquí vamos a ver las demás que no son tan interesantes y las tuve que meter en un puesto. Por ejemplo tenemos Tale Tales, que vendría siendo la beta de Conker Bad Fur Day. Un juego que supuestamente iba a ser sobre su infancia, aunque la pura neta es una teoría conspiranoica. Realmente lo que pasó fue que Nintendo y Rare querían hacer un juego family friendly de Conker antes de que Conker se convirtiera en lo que hoy conocemos como Conker. Es decir, que antes iba a ser family friendly y hoy en día es como chingado hacer un juego de adultos be like, esto chingado es cine. Bueno, antes simplemente iba a ser algo así como la granjita, el juego o algo por el estilo. No se tiene mucha información de la beta, pero aún así la menciono porque es bastante curioso tener que Conker en algún momento iba a ser family friendly. En otras betas tenemos, por ejemplo, la de Killer Instinct, aunque no han salido muchas al público. Sabemos que hay algunas betas que incluyen algunos personajes eliminados, aunque por supuesto con diseños muy preliminares y algunos siendo solamente recolores de otros, o otros simplemente se les cambió el nombre. Aún así, aún están las versiones betas, por ejemplo, que Killer Instinct se llama de estas dos maneras. Sí, realmente estoy muy feliz que se llamara al final Killer Instinct. Otras betas también podríamos mencionar serían las de Battletoads, pero ya que esas son tan viejas no pude encontrar mayor información, más de que Battletoads en un comienzo iba a ser una competencia de las tortugas ninjas, así que su origen iba a ser algo similar, pero al final se cambió la historia, que básicamente son unos tipos de alienígenas que tienen que salvar a una princesa y a otra reina, una cosa súper fumada y aún más fumada que la tortuga ninja si me lo dejan preguntar. Pareciera imposible, pero sí, hay fangames, aunque algunas son de IP de Nintendo, por ejemplo como Donkey Kong, que aún siguen existiendo. Uno de los que yo iba a subir al canal, pero se me borraron los datos porque se me petó la PC hace como 6 meses, era Donkey Kong Country 4, un grandísimo juego con grandísimos gráficos y por supuesto una gran jugabilidad y sonido. También tenemos entre los otros fangames algunos de Mugen. Para que no sepa, Mugen muy rápido es como un juego base que uno le puede meter más mamadas, por ejemplo código o simplemente sprites para hacer un juego de peleas, que dicen un vergo de Killer Instinct, teniendo nuevas animaciones y por supuesto nuevos personajes salidos del orto. Aparte también tenemos de fangames algunos de Banjo-Kazooie que parecen más que todo hack ROMs, pero los considero como fangames ya que están tan bien hechos que parecen un juego totalmente aparte. Aparte, también teníamos por ejemplo los de Conker Bad Fur Day, algunas modificaciones, pero como les digo, algunas de ellas son tan bien hechas que parecen fangames. Otras de 007 tratando de hacerle remakes buenos realmente a este de 007. Que haber salido oficialmente la Xbox 360 hubiera mencionado una excepción, pero como no salió, ajá, pinches remakes lamentables. En este caso los fangames
fangames en Rareware, aunque no tuvieran tantas IPs famosas, entre muchas comillas originales, Rareware marcó un antes y un después, y eso lo podemos ver también en los fangames, con una comunidad bien activa como la de Banjo-Kazooie, y por supuesto una de las que no son tan activas, pero sí es una de las fanaticadas que están más apegadas a su producto, como Conker Bad Fur Day. Algo que no mencioné en el origen porque tenía que comer, es que antes de que los hermanos Stamper crearan Rare, crearon antes una compañía, Ultimate Play the Game. ¿Qué significa esto? Bueno, según Google significa último jugar el juego. Pero es una traducción de mierda, pero aún así se da a entender de que supuestamente era la compañía la mamada básicamente. Esto siendo en el año de 1982. Su primer juego, aunque no fue bajo el nombre de Ultimate Play Game, fue un grandísimo éxito llamado Jetpack. Esto fue lo que llevó a los hermanos Stamper en primer lugar a crear The Ultimate Play. De verdad, es que solamente voy a decir Play Game, está bien, el nombre está bien cago. Ellos vinieron y se lo vendieron a otra compañía, esta llamada US Gold, en el año de 1885. Pero los hermanos Stamper no se rindieron y de alguna manera lograron conseguir el dinero para fundar otra nueva compañía, que esta de la que estamos hablando, la de Rareware, y ya tendría sentido el primer puesto del iceberg. Realmente quise mencionar digamos, predecesor de Rare, ya que muchas veces olvidamos que Rare, antes de ser Rare, era Ultimate Play the Game o algo por el estilo, porque la verdad este nombre está casi que infumable. Luego tomaron su revancha, ya que una vez tuvieron dinero, volvieron a comprar su propia compañía, aunque les saldría el tiro por la culata, porque luego esta misma compañía y todas las IP se las quedó Microsoft luego de su venta, pero aún así los hermanos Stamper pueden estar tranquilos de que sus IPs no están por una compañía random por ahí, o sea, de verdad, alguien conoce a un AS Gold, o sea, ¿qué mamá es esta? ¿No sé si alguna vez se han preguntado cómo chingados tenemos gráficos tan buenos como de 32 bits en la Super Nintendo? ¿O alguna vez se han preguntado por qué Nintendo 64 tiene tan buenos gráficos? Bueno, todo viene a una respuesta, el SGI en español, porque eso no lo estoy pronunciando en inglés. Ese vendría siendo los Silicon Graphics Terminals, es decir, las computadoras de Silicon Graphics. Estas eran computadoras súper caras para su momento, pero súper potentes. Incluso en esas computadoras, como un dato curioso, es que aquí tuvimos las de Jurassic Park. Así es, aquí fue donde se hicieron los gráficos de mayoría de las mismas, incluso las de Terminator. Esto lo que hizo fue que Nintendo se interesara bastante por su tecnología, y más específicamente Rare, ya que lo que quería era llamar la atención no solo con sus gráficos, sino que también con su música, etcétera, etcétera. Así que dijeron, hey, ¿qué tal si nos tiramos un pastel con los gráficos? Y vinieron con una técnica totalmente nueva llamada el pre-renderizado. Es decir, lo hicieron en modelos 3D reales dentro de la Silicon Graphics, ya que acuérdense que eran bastante potentes, estamos hablando de los años 90, y pasar todo eso como imágenes planas a píxeles a la Super Nintendo, haciendo también con uso de chips especiales, traer lo que es los modelos 3D a un falso 3D a la hora de hacer el Donkey Kong Country. Pendejo, y la cotización es, pues me pones a tu puta madre abierta de nalgas y me la cojo frente a todos, ese es el show. En septiembre del año de 2002, Microsoft confirmó la compra de Rareware. Así fue como todas las IPs, menos dos Donkey Kong, por supuesto, porque será parte de Nintendo, y Nintendo de alguna forma consiguió como chingados quedarse con los modelos que creó Rareware en primer lugar. Por supuesto, Microsoft pensó que esta era la compra del milenio. Lamentablemente se fue un poquito a la mierda, ya que aparte de tener que pagar un chingo, los réditos económicos no vinieron. Eso fue por un chingo de razones. Bastantes empleados del equipo, que vendrían siendo todos los que realmente estaban haciendo los juegos, porque sí, ahorita mismo solo estoy mencionando los Stamper revolucionarios, pero tengan en cuenta que Donkey Kong Country no lo programaron 2 personas, no renderizaron todos los gráficos solo 2 personas. Vieron bastantes atrás del equipo, incluso la música de algunos que vamos a mencionar más adelante porque hay que comer. Por supuesto, viene la pregunta del millón. ¿En serio tengo que hacer lo que mi jefe diga, aparte de irme a otra empresa, ir a programar para otra que sí me caiga bien, por ejemplo Nintendo? Y fue así como bastantes empleados se fueron a Nintendo, o incluso crearon una nueva compañía como Planktonic Games, que luego creó Yooka-Laylee, que es una secuela espiritual de Banjo-Kazooie, ya que participan un chingo de programadores originales de la extinta Rareware. Realmente fue una compra bastante pendeja de un lado que Microsoft fuera a comprar a Rare, ya que no lo supo controlar bien. Realmente uno de los juegos que sí iba a ser el primero que ellos iban a tener era GoldenEye 007, pero al final nunca llegó a la venta.
El último juego que sacó Rareware, como dato curioso, fue Star Fox Adventures para la GameCube de la mano de Nintendo, pero luego todo se fue a la mierda y por supuesto terminaron siendo vendidos, entre muchas comillas, como verán más adelante. Pendejo, y las cotizaciones, pues me pones a tu puta madre abierta de nalgas y me la cojo frente a todos, ese es el show. ¿Se acuerdan cuando les mencioné que íbamos a mencionar otra vez a Battletoads? Bueno, pues este es el momento de brillar de Battletoads. En este caso los Battletoads son esos, de verdad, o sea, ¿qué son? O sea, sapos, bueno, digamos que son sapos. En su primera edición tenían un nivel tan jodidamente difícil que hasta el día de hoy está en discusión si es el nivel más difícil de toda la historia de los videojuegos. Un poquito ahí también con las tortugas ninjas, porque este nivel, o sea, la verdad que está de la verga. Pero este nivel concurría en meterte una moto y tener que saltar. Problema, que en planes suena bastante sencillo, simplemente tienes que saltar, miro esta mamada, salto. Pero va a haber un punto donde van a ir tan rápido que se va a ir a chingar a tu madre. Es por ejemplo que te digo, pasarte Bloodbath en Geometry Dash es súper sencillo, solo tienes que ver dónde saltar. Decirlo es fácil, hacerlo es lo jodido. En este caso Battletoads se cree uno de los más difíciles, incluso más difícil que Bloodbath, ya que tener la precisión de hacer esta basura es una cosa milimétrica y casi que por frame perfecto. Es decir, que si te pasas un frame, es decir, que si hay 30 frames más o menos en la NES por cada segundo, es decir, casi que una mini fracción de segundo te equivocas, valiste verga y tienes que repetir otra vez el nivel. Y lo más difícil es que, por ejemplo, en el Geometry Dash mínimo tienes otros intentos. Battletoads tienes vidas, pierde la vida, tienes que hacer otra vez todo el pinche escenario y luego ahí ya llegas. Aunque si hay un checkpoint durante esto, si pierdes las vidas lo pierdes y tienes que volver a hacer todo, que la primera parte es igual de jodida o incluso un poquito peor que la segunda en mi opinión. Aunque la segunda no se queda atrás, ya que es una también bien jodida. Lo quise poner porque que te crean uno de los niveles más difíciles de todos los videojuegos, incluyendo Dark Souls en ellos, hermano, debes estar un poquito jodido. Y créanme que lo llegué a jugar y, hermano, ni siquiera con emulador en cámara lenta me lo pude pasar. O sea, así de jodido está este nivel. Pendejo, y las cotizaciones, pues me pones a tu puta madre abierta de nalgas y me la cojo frente a todos, ese es el show. Tenía que mencionar de alguna manera GoldenEye 007. Y realmente, aunque no tenga bastantes curiosidades, más allá de ser el gran éxito que tuvo Rare y los catapultó a la fama, quise mencionar más que todo una de las primeras armas que mataban a alguien en un multijugador, que hoy en día es bastante común verlas, tipo como arma de un solo uso, un power super chetado que luego mata a todos los competidores de la puta arena y te hacen el puto amo de todo el juego. En este caso, la primera, entre muchas comillas, porque antes existía, pero esa es como la más recordada, es la Golden Gun. Esa sí aparece en la película original que está basada en el juego, porque sorpresa, el juego está basado en una película de James Bond. Pues en este caso, la Golden Gun realmente no aparece mucho en James Bond y tampoco es tan letal como en el juego. Realmente creo que dijeron, Golden Gun, sí hermano, suena super vergas, vamos a ponerlo y pam pam pam, mata a todos los del juego. Si le das con una pinche bala al competidor en el multijugador, ya le ganaste. Sí, o sea, es un kill, o sea, te dio game over, hermano, gracias por participar, inténtalo el próximo año. Por supuesto, GoldenEye también tiene algunos glitches y bugs, por ejemplo, en términos de speedrunners, que no quise poner porque realmente no había mucho que hablar, pero en términos de speedrunners hubo un pinche mapa, escuchen bien, que tardó tanto tiempo como 6 años en reducir no 10 minutos, no 5, no 3, no 2, ni 1 minuto, ni 30 segundos, sino que tan siquiera 1 segundo. Un par de frames y una ralentización del sistema de Nintendo. O sea, imagínense que la ralentización del sistema de Nintendo 64 era lo que no permitía bajar más el tiempo. Y pasó tantos años hasta que por fin este tipo, porque realmente no quiero volverme a cagar en su pronunciación, por supuesto fue el que lo hizo y bajó por fin la barrera de los 17 segundos. Fue una cosa súper loca en aquellos tiempos, pero es que de verdad, imagínense cuántos años solamente para bajar un par de frames. Una jugabilidad casi que perfecta y tener, por rezarle a Dios que este va a ser el intento donde no se te va a lagar la consola. Una cosa pero bárbara lo de GoldenEye. Pendejo, y las cotizaciones, pues me pones a tu puta madre abierta de nalgas y me la cojo frente a todos, ese es el show. Dije que iba a mencionar 2 proyectos aparte de las betas. Bueno, esto es Project Dream. Project Dream era el proyecto original de Banjo-Kazooie, este siendo de unos piratas. La historia varía según cómo fue el desarrollo, pero el original es que este tipo, que iba a ser el protagonista, iba a salvar a esta tipa, que iba a ser la damisela en peligro, que iba a estar sobre este pirata. Los nombres van variando, así que es por eso mismo que no les doy nombres, para que no se me vayan encariñando y no se me vayan confundiendo.
Luego durante el desarrollo sacaron que iba a haber un osito que iba a ser el compañero de este pirata. Luego del proyecto original que iba a ser para la Super Nintendo la pasaron para Nintendo 64, así que decidieron hacer ahora el protagonista, no a este pirata, ya que aunque hay algunas veces con este pirata en el Nintendo 64, realmente no creo que para ese entonces aún no tenían para protagonista. Agarraron al osito que tenían como el coprotagonista y lo hicieron de una vez el protagonista. Sí, dije un montón de veces una palabra comenzaba por prota, ¿está bien? En este caso el osito era por supuesto Banjo, que hasta después se lo pusieron. Aunque por esos tiempos aún no se llamaba Banjo, vamos a llamarla así porque me pela. Banjo en este entonces solamente iba a tener una jugabilidad 3D bastante básica. Como pueden ver en algunas imágenes, realmente se miraba muy, digamos que cutre. Luego de la salida del Mario 64, que muchos conocerán que fue una revolución para el plataformero, vino Rare y lo que hizo fue querer mejorarlo. En este entonces fue cuando hicieron Banjo-Kazooie. Hasta ahí, después de pasar por la Super Nintendo, pasar por piratas y pasar por betas en el Nintendo 64 y todavía pasar por más betas hasta conseguir el formato final que iban a tener para el juego, Project Dream pasó a ser Banjo-Kazooie. Realmente fue una cosa bárbara como pasar de un RPG a un plataformero en tan poco tiempo. Pendejo, y las cotizaciones, pues me pones a tu puta madre abierta de nalgas y me la cojo frente a todos, ese es el show. El video que están escuchando de fondo en los últimos niveles ha sido de Donkey Kong Country, aunque después voy a cambiar un poquito para que no se me vayan aburriendo. Pero alguna vez han preguntado por qué tiene ese estilo tan marcado, por qué todas parecen hechas casi que por la misma persona, por qué esas canciones suenan tan míticas y tan místicas y tan misteriosas, pero al mismo tiempo tan alegres y tan nostálgicas. Entonces de verdad cada vez me estoy proponiendo más para hacer algo documental, pues todo fue gracias a este señor, este llamado David Wise. David Wise, aunque no fue el único compositor que tuvo Rare, aunque no fue el único que tuvo por supuesto en todos los juegos, y aunque tampoco fue el único en participar en los Donkey Kong Country, por ejemplo en Donkey Kong Country 3 no participó en la versión de Super Nintendo, sino que hasta en el port de la Game Boy Advance, David Wise fue clave perfecta para hacer la música. Él puso las bases de lo que iba a ser a lo que iba a destacar a Rare, su música. Y por supuesto poner la vara muy alta tanto en Donkey Kong Country 1 como en Donkey Kong Country 2. Quería mencionar a esta persona porque no es muy recordada a la hora de decir sí, esta canción es muy buena, pero no muchos recuerdan la hizo David Wise. No sabía poner para el glue, no sabía nada, no importaba lo que hiciera porque siempre fracasaba. Hablando de juegos raros, Rare tiene un montón. Más que todos los que hizo en el Ultimate Play Game de Rare, es que otra vez tengo que mencionar ese nombre. Por supuesto, como venían en la ZX Spectrum, venían siendo bastantes básicos. Aunque Rare teniendo algunos juegos de relleno entre muchas comillas, por ejemplo los de la NES, también venían siendo juegos bastante raros. Y si los consideramos un poquito más vistos, podrían ser tanto como Donkey Kong Country, porque en ese entonces ver ese tipo de gráficos era raro, más allá de Mortal Kombat. Y aún así prefiero ver ese tipo de gráficos en Donkey Kong Country que en Mortal Kombat en la Super Nintendo. Y por supuesto, contando ya todavía juegos más raros, podríamos contar Conquer Bad Fur Day, porque en ese entonces no era muy normal tener una historia con término caricaturesco y por supuesto tener una historia de maduros, algo así como lo que hizo Los Simpsons en la animación para adultos, ya que aunque no fue el primero, sí fue el que popularizó cómo chingados hacerlo. Aunque Conquer Bad Fur Day no fue un gran éxito, sí fue uno de esos que marcó un antes y un después de cómo chingados hacer juegos realmente para adultos, pero teniendo ese tipo de mística para niños. No sabía poner para el glue, no sabía nada, no importaba lo que hiciera porque siempre fracasaba. Pro AM era un juego de carritos de control remoto sacada para la NES. ¿Pero por qué menciono esto? ¿Se acuerdan que les dije que iba a mencionar en las betas aparte a otros juegos? Bueno, en este caso Pro AM 64 iba a ser Diddy Kong Racing. En este caso se lo presentó Rareware a Nintendo y Nintendo dijo la pura neta está en la mierda. Entonces Rare le dijo, ¿qué tal si me prestas una IP? Y Nintendo le dijo, no muchas gracias. Y luego Rare le respondió otra vez, ¿qué tal si un personaje que yo creé pero me tienes que dar permiso? Y luego Nintendo, está bien, te doy a Diddy Kong. Entonces Rare dijo, chingas a tu puta madre. Bueno, ya hablando en serio, en este caso le dio Nintendo a Diddy Kong, realmente creo que está de mala manera para hacer el juego y darle un poquito de popularidad al mismo. Le salió el tiro por la culata a Nintendo porque los dejó rehumillados, ya que a la hora de ver la jugabilidad de Nintendo 64 y ver más encima la competencia entre muchas comillas como Mario Kart 64 y por supuesto viendo cómo es Diddy Kong Racing, hermano, no hay comparación. O sea, Diddy Kong Racing mínimo sí tenía modelos 3D.
Por supuesto también con una gran historia, y aunque sí se necesitaba más potencia en el Nintendo 64 usando chips y demás mamada, por supuesto supo marcar un antes y un después. Como chica madre, cuántas veces he dicho un antes y un después con Rare, o sea, así de revolucionarios eran que cada pinche puesto tengo que decir esa palabra. Por supuesto fue por esta razón que Rare es recordada, una de las grandes revoluciones, y trayendo un jueguito de carritos remotos de la NES, queriendo convertir en Nintendo 64, pero al final trayendo nuevos personajes nuevos, que supuestamente cada uno de los mismos iba a tener un juego, pero al final solo unos cuantos tuvieron, más específicamente Conker y Banjo, y todos los demás chingaron a su madre ya que cancelaron sus proyectos. Fue un gran juego y lo sigue siendo hasta el día de hoy, que supuestamente iba a recibir una secuela como Donkey Kong Racing para la GameCube, pero ya nunca salió ya por la venta de Microsoft que mencioné anteriormente. No sabía poner para el glue, no sabía nada, no importaba lo que hiciera porque siempre fracasaba. El Stop and Swap iba a ser supuestamente, digo supuestamente porque no sé hasta qué punto Rare se enteró, pero ya van a ver, una dinámica que iban a usar para pasar datos de Banjo-Kazooie a Banjo-Tooie. Incluso se cree que iban a estar utilizados en Donkey Kong 64, pero aquí que yo sepa sí se removió por completo. En Banjo-Kazooie no les alcanzó el tiempo. En las versiones preliminares de Nintendo 64, el Nintendo 64 guardaba los datos incluso 10 segundos después de apagarse del juego anterior, haciendo de que si tú apagas la consola y pruebas otro juego, podrías aún conservar los datos del primer juego que metiste. Problema, las versiones finales solo duraban un segundo. ¿En qué se basaba esta técnica entonces? La técnica era meter tu juego, tener todos los ítems que estaré viendo aquí, que son huevos y una llave de hielo, que iban a abrir cosas nuevas en Banjo-Tooie. Problema, como ahora el Nintendo 64 ya no guardaba 10 segundos, la técnica era sacar el juego de Banjo y meter el de Tooie 10 segundos después de apagar la consola. Como dije anteriormente, ahora solo iba a ser un segundo, así que un segundo solamente para quitar el pinche disquete, el cartucho ahí bien rápido, ni que fuera Sonic, no te iba a dar tiempo. Y es así como Rare en lo último removió alguna de las partes. Por ejemplo, para sacar alguna, por ejemplo como la llave, hay que usar hacks. Y algunos de los códigos que se utilizan para sacar los huevos salieron años y años después. E incluso hay algunos misterios que se dice que en Banjo-Tooie existen algunas que sí se iban a usar. Pero yo viendo que Banjo-Tooie salió bastante tiempo después de Banjo-Kazooie, pienso yo que no tenían en mente volver a usar ese tipo de modalidad. Así que eso simplemente queda como una teoría. Aún así el Stop and Swap fue una de esas mecánicas y dinámicas que iban a ser bastante interesantes, pero al final no las utilizaron para nada por las mismas limitaciones técnicas del sistema. No sabía poner para el glue, no sabía nada, no importaba lo que hiciera porque siempre fracasaba. Hablando de mascotas, por supuesto Rareware nunca tuvo una mascota en general. La primera de todas iba a ser Battletoads, ya que por los años 80 Rareware era bastante normal verla explotar a esta misma saga, teniendo que explotar a Battletoads hasta cansancio, hasta sacar por supuesto el Donkey Kong Country que hablemos más atrás. En este caso Battletoads, aunque fue su icono luego de sacar Donkey Kong Country, por supuesto este iba a ser el juego más conocido de ellos. Pero ya que la IP era de Nintendo, no tuvieron esa mascota. Luego de la salida de Banjo-Kazooie, aún así Banjo-Kazooie no fue la mascota de la compañía, aunque cuando uno piensa en Banjo-Kazooie piensa en Rareware. Aparte también que muchos pensarán que Conker Bad Fur Day o Conker en general iba a ser supuestamente la mascota de Rareware en algún momento, pero nada que ver. Conker en su momento fue un total fracaso para los que no recuerden y realmente en venta le fue súper como para el orto. Hoy en día lo recordamos como un grandísimo juego, pero la verdad que en su momento se consideró una blasfemia y una basura, así que Conker tampoco fue una mascota, dejando a Rareware sin una mascota oficial. Como dije anteriormente, Battletoads sí se explotó y es bastante reconocida por Rareware, pero nunca fue su mascota en general, haciendo que Rareware fuera de esas pocas compañías, por ejemplo como Konami, que no tuvieran una mascota en general, porque tienen tantas IPs que no se pueden decidir en una. No sabía poner para el glue, no sabía nada, no importaba lo que hiciera porque siempre fracasaba. Hablando de los juegos caros, Rareware tampoco se queda atrás. La mayoría son ediciones especiales, por ejemplo Killer Instinct con su Killer Cuts, y por supuesto esta versión que, ay Dios mío, se me hace agua a la boca, y por supuesto Donkey Kong Country teniendo esta pinche, o sea, de verdad, miren todo este Rumble Pack, este Expansion Pack, todo sale el pack. Y por supuesto tenemos Conker Bad Fur Day, que hoy en día es bastante caro. Su copia original, como mencioné anteriormente, en su momento no se vendió tan bien, siendo que Conker también sea bastante caro. Killer Instinct Gold
World también es un juego relativamente barato o caro, como lo quieran ver, ya que pagar ese tipo de cantidad ya me hace dudar, pero aún así es barato comparado a los otros precios. Aún así lo quería mencionar, ya que esta es la versión normal, entre muchas comillas, y aún sabiendo que Killer Instinct Gold tampoco vendió tan mal, me impresiona que esté este precio tan, digamos, desequilibrado. Realmente Rareware tampoco tiene juegos tan caros, ya que los de ZX Spectrum en su momento simplemente se pirateaban y al menos al día de hoy no encontré ninguna copia física en venta actualmente para comparar los precios con los actuales. Esto no es seguro que si se llega a encontrar alguno en buen estado, casi que nuevo y no pirateado sino que original de los juegos de Ultimate Play the Game, estoy muy seguro que alcanzarían precios exorbitantes, ya que serían pieza de la historia. Aunque también viendo que por ejemplo Serverwolf fue uno de los juegos más vendidos de la consola, no creo que tampoco saldría tan caro. ¡Castillo! ¡Concha tu madre! ¡Ay! ¿Qué? ¡Está huevón! ¡Vámonos! ¡Lleguen al Congreso! ¡Liberen a Castillo! Los comerciales de Rareware eran... más que todo mencionando algunos de 3 juegos. El primero que todo, por supuesto, su gran icono Donkey Kong Country. Algunos eran normalitos, pero el que más me interesa es el que están viendo de fondo, ya que en este fue uno de los pocos comerciales que Nintendo le estaba respondiendo a Sega. Sé que Rareware no era el que hacía los anuncios, pero me parece bastante interesante que fue justo en un juego que desarrolló Rareware y no Nintendo, una de las primeras veces que Nintendo le estaba tirando basura a Sega, de tanto que le había tirado ella, teniendo incluso un eslogan que pueden ver más aquí a detalle al ver de Sega, porque me encanta spamear. En este caso también tendríamos comerciales como los de Conquer Bad Fur Day, teniendo un montón de contexto sexual. Por ejemplo, en este mismo, en una calidad de mierda, pero fue el mejor que pude encontrar, lo siento de verdad, pues se ve a una mujer que está bastante horny, o sea, está calientísima, luego aparece el pinche mueble ahí moviéndose, y luego aparece que en vez de darle una mamada y estar en Pornhub, aparentemente simplemente le está rascando la panza a una ardilla. En el otro también tenemos a Killer Instinct, que es uno de los más curiosos, ya que es uno de los menos aparecerían, por ejemplo, malas palabras. En este caso no son malas palabras en general, sino que son malas palabras censuradas, algo así como hijo de puta, pues algo así se escucha. En este caso todos dicen así como, oh no jodas hermano, qué gran juego, hostia puta, y algo por el estilo, o sea, se lo escuchen. Aparte de los sonidos tan loles, o sea, tan XD, tan randoms, y que da un poquito de cringe a cierto punto, como yo diciendo LOL en la vida real, por supuesto fue uno de los que, no voy a decir revolucionó, porque vamos, tampoco aquí este anuncio revolucionario, pero sí impuso lo que vendría siendo cómo se manejaban estos tiempos, ya que en aquel tiempo las arcades sí eran populares, y decir que los gráficos son iguales que las arcades en aquel momento era como, no te pases de verga, bro, no me ilusiones. Y luego de tener esos ports tan lamentables de Mortal Kombat para ambas consolas, y aquellos que dicen que la Genesis sí tuvo buen port de Mortal Kombat, por favor pueden cerrar este video. Por supuesto, Killer Instinct no decepcionó, incluso como dije anteriormente, incluyendo los Killer Cuts, con una música tan buena como siempre nos acostumbró Rare. ¡Castillo! ¡Concha tu madre! ¡Ay! ¿Qué? ¡Está huevón! ¡Vámonos! ¡Lleguen al Congreso! ¡Liberen a Castillo! Así es, Rareware tuvo series. Aunque la primera serie que voy a mencionar es un poquito de trampa, ya que es de Donkey Kong Country, realmente la IP, es decir, la saga es de Nintendo, los modelos eran utilizados antes de que Nintendo se apoderara de los mismos. ¿Cómo sé esto? Porque Donkey Kong aún no tiene pinches dientes, y luego de la compra de Nintendo de los derechos del modelo que creó Rareware, le pusieron dientes pero como tipo diferenciar o para que se mira bien o menos raro, no tengo ni idea. En este caso, esta serie es bastante memeable por su animación tan culera, o sea, de verdad que qué animación. Y aparte también de sus tramas tan lamentables, aún así nos dejó buenos memes como Diviértanse con mi banana. Y también JTPHs. También tenemos la serie de Battletoads, que por lo que me llegué a enterar fue un piloto que nunca llegó a salir al aire, que mencioné anteriormente, que iba a tratar de 4 personas convirtiéndote en Battletoads, y es que de verdad esta cosa de quién se drogó. Y por supuesto también teníamos la serie supuestamente de Killer Instinct en aquellos entonces de Mortal Kombat, aunque estos que más que todo son rumores y realmente nunca creo que estuvieran los planes reales de Rareware, pero aún así lo menciono porque es un iceberg conspiranoico. Por supuesto tienen que haber teorías y conspiraciones, ¡Castillo! ¡Concha tu madre! ¡Ay! ¿Qué? ¡Está huevón! ¡Vámonos! ¡Lleguen al Congreso! ¡Liberen a Castillo! Cuando mencioné a Jetpack, mencioné que íbamos a mencionar más adelante, igual a ZX Spectrum otra vez. En este caso, en Donkey Kong 64 hay un minijuego que nos permite ganar este pinche coleccionable, que se me olvidó el nombre porque hay tantos coleccionables en Donkey Kong 64, o sea, de verdad, ¿cuántos hay? En este caso lo que tenemos que hacer es jugar Jetpack, sí, el primer juego que incluso sacaron los hermanos Stamper antes de llamarse The Ultimate Play, ay Dios mío, pues antes de fundar la primera empresa que hicieron el juego Jetpack.
En este caso, el juego Jetpack no es tan relevante, realmente es un juego sencillito, pero quería mencionar que solamente para hacer el Jetpack le salía más sencillo a lo de Rare no hacer el juego para la Nintendo 64 y como medio portarlo, sino que hacer literal un emulador de ZX Spectrum para tener a Jetpack. Lo único malo es que aparentemente los de Rare le dio una hueva tremenda programarlo para todos los juegos, cosa que tiene sentido porque solamente iba a ser para un nivel. Pues se dieron cuenta que a la hora de hackear el juego y cambiar la ROM original no tiene sonido. Así que realmente este emulador queda como a medias, pero aún así demuestra que incluso en esos años, recuerden, no estamos en el año de los 2000 ni 2010, sino que de los 90, en el año 95, 94, pues es bastante wow que pudieran lograr programar un emulador de ZX Spectrum en una consola como Nintendo 64, revelando una vez más que Rareware estaba adelantadizo a su tiempo y era un puto genio. El coño de tu madre. Esto es un... ¡Ah! ¡No, marico! ¡Ah! ¡Ay, coño de su madre! Puse solamente a Conker Bad Fur Day en el chingado último puesto. Porque a la hora de realizar este iceberg dije, chingada madre, ¿cómo chingados voy a hacer este iceberg? Y había tantos puestos de Conker Bad Fur Day, pero tan cagados que los puse todo en un punto. Desde que su cancelación, desde que si iba a haber un nuevo juego, desde etcétera, etcétera. Pero me parece curioso que Conker Bad Fur Day, recordado hoy en día, fue un fracaso en su momento, como iba mencionando. Tremendo de su fracaso fue la mala publicidad que les dio Nintendo, que ya andaremos en el último puesto. Y por supuesto también por ser dirigido a un público adulto, siendo Nintendo un poco más family friendly. Aparte también de su poca promoción, era poco atractivo para las masas, ya que ya tenían otros juegos parecidos, entre muchas comillas, de plataformeros. Como les digo, el plataformero realmente en Nintendo 64 estaba súper saturado. Pero, ¿por qué pongo también a Conker Bad Fur Day aparte? Porque creo yo que es uno de los pocos juegos más 18 que hasta el día de hoy aún crea revuelos. O sea, poniendo tetas por aquí, tetas por allá, tetas por allá. También hablando sobre la puta guerra. O sea, desde cuando un juego plataformero habla sobre una guerra. O sea, joder. Y también mostrar una puta taxidermia con un tipo vivo. O sea, ¿desde cuándo fue la última vez que escucharon vivo y taxidermia en la misma puta oración? O sea, y por supuesto tiene uno de los finales más tristes. Es que de verdad, pobre Conker. O sea, yo sé que Conker es un hijo de su queridísima madre, pero tipo hizo tanta mierda para que se le muera la novia y luego tengan que matar a un pinche alien rompiendo la cuarta pared y luego se pone como el tipo de la naranja mecánica y tengan que tomar leche y siendo el rey al final. Y muy probablemente se haya suicidado por la depresión o haya matado a más personas, haciendo que su pinche borrachera lo convirtiera en rey y lo pasara por la guerra de Vietnam y referenciando a Matrix. O sea, de verdad pasa tanto en un puto juego que lo tuve que poner todo en un puesto, porque ponerlo por puestos me iba a ser casi que imposible para un video. Así que déjenme ustedes en los comentarios otros datos de Conker Bad Fur Day que les consideran interesantes y otras escenas super what the fuck del mismo. O sea, de verdad, hermano, taxidermia vivo. O sea, ¿qué es esa mierda? El coño de tu madre. Esto es un... ¡Ah! ¡No, marico! ¡Ah! ¡Ay, coño de su madre! Ahora estamos en el último nivel. Se preguntarán por qué ese es el último nivel. Bueno, porque creo yo que es hora de revelar lo que parece una historia mal contada. Muchos piensan que Nintendo fue pendeja a la hora de dejar vender a Rareware, pero es que realmente no es que se les haya ido el tren. Realmente Nintendo apoyó que Microsoft comprara Rare. Pero ¿qué tuvo que ver? Las second party, es decir, una que solo programaba para Nintendo, más populares de aquellos tiempos, que no le iba tan mal, realmente iba a dejarla ir. Pues fueron por varias razones. La primera es que Conker Bad Fur Day había sido un fracaso. Sí, ya sé que lo están cansados, pero es algo que recordarlo, ya que muchos piensan que Conker Bad Fur Day fue un éxito. No, fue un total fracaso. Nintendo ya no quería fracasos, quería dinero, quería cachín cachín, quería money money. Así que ¿qué fue lo que hizo? Vender la parte de la empresa. Algo que yo no mencioné de Microsoft, ya que quería ver si se daban cuenta para este último puesto, es que Microsoft solo compró el 51% de Rareware. El 49% que tenía Nintendo aún lo tenía Nintendo. Pero Nintendo ya no quería tener nada que ver con Rareware y vendió ese 49% que le quedaba a Microsoft. Esto no fue coincidencia y fue una jugada, digamos que maestra a largo plazo, ya que Rareware estaba perdiendo empleados. Rareware con los últimos juegos que había sacado iban a ser digamos malos en ventas. No malos juegos, no me malentiendan, pero ya no daba ventas y realmente Nintendo lo que quería era dinero.
Poco a poco Rareware se aprovechaba más que todo de las IP de Nintendo, y Nintendo ya no lo miraba como, yo que sé, un ayudante, sino que más bien como un parásito que les quitaba montones de dinero para hacer grandes juegos, pero no iban en las ventas. Porque no crean que hacer Conquer Bad Fur Day, uno de los juegos con mejores gráficos de la consola, por no decir el mejor, se iba a salir gratis. No, por supuesto, salió un vergo de dinero. Pero en el caso como por ejemplo de Donkey Kong Country, que aunque salió un vergo de dinero hacerlo de CGI, esa mamá que expliqué antes, sí les trajo rédito económico, incluso humillar a su competencia con mejores gráficos. En cambio Conquer Bad Fur Day fue desparrafo de dinero para nada. Nintendo tampoco tenía muy buena relación con Rareware luego de la sacada de Conquer Bad Fur Day, y también de algunos juegos anteriores, ya que Rare poco a poco quería ser una compañía aparte, pero por supuesto estaba arraigada a Nintendo por ese 49% que tenían a la empresa. Realmente Rareware hubiera preferido ser comprada por Nintendo, e incluso se habían rumores de que Nintendo le iba a comprar en su totalidad. Pasa que Rareware, luego de ver que Nintendo no la quería comprar por esas razones que mencioné antes, fueron a Microsoft, y fue hasta ahí cuando Microsoft lo compró a 51%, y fue cuando ahí Nintendo se dio cuenta que como Microsoft tenía más derechos que ellos, pues solamente por 2%, vino Nintendo y se lo vendió a Microsoft. Es decir que realmente Rareware no se vendió a Microsoft, fue Nintendo la que vendió Rareware a Microsoft de alguna u otra manera, haciendo que de una vez esa palabra de Nintendo fue tan pendeja, no comprar Rareware, se queda algo pendeja realmente, porque Nintendo sí tuvo la idea de vender Rareware hace tiempo y no comprarla por mucho más tiempo. Realmente es algo triste pensar que así terminó una de las compañías más grandes, teniendo juegos tan cagados luego de la comprada de Microsoft, pero fue una jugada, como digo, a largo plazo buena para Nintendo, ya que si esos juegos hubieran salido después, ya que tengan en cuenta que lo que hace una empresa no es el nombre, sino que los programadores, y viendo que una vez los programadores salieran del proyecto de Rareware, se fueron un poco a la mierda, y viendo que los de Rareware tenían problemas, los empleados fueron poco a poco yéndose, incluso antes de la venta de Microsoft, probablemente poco a poco lo único que iba a quedar era el nombre, algo así como Hudson Soft, que poco a poco se fueron los empleados y solamente Nintendo se quedó con una carcasa vacía que ya no servía para nada. Realmente no sé qué más triste, que Nintendo haya previsto esto o que Rareware no lo haya visto y se haya vendido por Microsoft. Una historia bastante triste de cómo perdimos una de las compañías más grandes, pero realmente quería dar este dato en el último lugar, ya que es uno de esos mitos de que Nintendo fue la pendeja no comprar Rareware. Y con eso terminamos con el laser, pero antes de que andes cerrando el video, por supuesto te invito a dejar un comentario, darle un like y por supuesto suscribirte, porque hacer este tipo de videos me llevan un chingo de tiempo de investigación, de hacer el guión y por supuesto de edición, que es lo que más me tardo. Sin más, me voy despidiendo, pero por supuesto no antes de hacerle spam a mi server de Discord para que me anden contactando y por supuesto nuevas ideas para Iceberg, y les mando un besazo en el ano a aquellos que están suscritos y los que no, como siempre digo y siempre les mando con tanto cariño, chinguen a su